Hola y bienvenidos al Seminario Internacional de Sistemas Sociales. Nos da un tremendo gusto tener con nosotros la presencia del apreciado doctor Douglas Elmauer. Douglas estudió su licenciatura en Derecho por la Universidad Mackenzie en Brasil. Tiene su maestría en Filosofía y Teoría General del Derecho en la Universidad de Sao Paulo y es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen en Alemania. Ha tenido estancias académicas en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts de Estados Unidos. Es abogado y consultor jurídico. Actualmente es investigador en el área interdisciplinar de Derecho y Economía Política. Ha publicado artículos sobre temas como teoría de sistemas, derechos humanos, sociedad global, sociología constitucional y transconstitucionalismo. Hace 2 años estuvimos en la ciudad de Bremen, en Alemania, conversando con Douglas y analizando un sinfín de documentos. Fue sin lugar a dudas una de las entrevistas más interesantes y enriquecedoras que tuvimos por allá, junto por supuesto con la de Felipe Ranke en Bonn. Hoy, la exposición que nos presenta el doctor Douglas Elmauer tiene como tema operacionalización de la teoría de sistemas, distinciones, indicaciones y reingresos. Esperamos que al concluir tengamos preguntas, comentarios y, por supuesto, retroalimentación de parte de estudiantes, profesores y colegas. Con gran agrado, le cedo la palabra al doctor Elmauer. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a todos que están a ver esta presentación. En primer lugar, yo voy a pedir perdón por mi español. Algunas veces voy a hacer algunos errores, pues no practico hay mucho, pero yo creo que con cierta serenidad será comprensible mi habla. Mi presentación hoy es sobre, como el profesor Carlos presentó ahora, el cálculo de forma y medio del sentido, entradas, paradojas, procesos de desparadoxización en derecho y economía. En verdad, yo voy a usar derecho y economía para dar los ejemplos en el final, para que el primer parte de la presentación se quede menos formal, pues la primera parte es un poco costosa del punto de vista lógico, pues voy a hablar de Spencer Brown y el cálculo de la forma. Por comenzar, Spencer Brown inaugura su principal obra con el libro Law of Forms, que es en verdad un resultado que Spencer Brown obtuvo de un problema práctico. Spencer Brown era ingeniero y trabajaba con trenes en la British Railways y hubo problemas logísticos para contabilizar los trenes, los vagones de los trenes, y por eso él trabajaba con circuitos eléctricos. Él era ingeniero eléctrico y utilizando la álgebra booleana y problemas booleanos, llegó a resultados que sorprenderon él mismo. Y por eso tuvieron un gran insight, y de este insight desenvolver el cálculo de la forma y expresó esto, escribió eso en el libro Laws of Form, que es un libro que entre los lógicos no es un consenso, es un libro muy heterodoxo, mismo para los lógicos, para los matemáticos, pero con este libro fue muy importante para hacer avances en otros campos de las ciencias como biología, sociología, ciencias humanas en general. Francisco Varela, que es uno de los creadores de la teoría de las poesías, se atrajo mucho por esta obra, y también hice pesquisas y hice un artículo sobre el cálculo de la autorreferencia, un artículo de 1975, y utilizando Spencer Brown y la lógica de la forma,
en la teoría de autopoiesis. Por tanto, es un trabajo con muchos impactos e implicaciones importantes en diversos campos de la ciencia. Y lo principal, el punto principal que Spencer Brown apunta en su obra es la cuestión de la forma. Pero vamos a las orígenes de Spencer Brown y cómo llega a este libro desde el punto de vista ahora no práctico que yo hablé, cómo surgió el problema, pero desde el punto de vista teórico. En la tradición lógica, que es inaugurada la lógica moderna por Frege, la lógica proposicional, lógica de primera orden, lógica de segunda orden, es una fuente importante para Spencer Brown, junto con la álgebra booliana y también la lógica gödeliana de Kurt Gödel. Spencer Brown lee todos esos autores, está inserido en esta tradición, y su obra es el resultado del sincretismo de todas esas lecturas y análisis que hice con esos autores. Entonces, el primer paso de Spencer Brown es utilizar la órbita booliana que distingue entre el 0 y el 1, el todo y el nada, para hacer ahora todo con este símbolo que es el cruce, que es la forma. En primer lugar, se traza una distinción, que el trace en la vertical. Enseguida se indica. Con eso nos tenemos un estado marcado, el lado interno de la forma. Lo que quiere decir, primero, tenemos el mundo, el horizonte, como hablamos en la teoría de sistemas, el horizonte de sentido. El observador hace una distinción siempre en el observador, en el caso del sistema, hace una distinción y después una indicación de cuál lado de la forma se quedará, de tal modo que el lado indicado es el lado marcado y el lado de fuera es el lado no marcado. Entonces, cuando se hace una distinción, tenemos la observación. Sin el observador, no hay lo observado. Es como dicen, un conditio sine qua non. Para que haya observación, es necesario que haya observador. Y los únicos sistemas capaces de hacer observación son los sistemas de sentido. La observación es la forma de operación que por excelencia pertenece a los sistemas de sentido. Avanzando más con esta descoberta de Spencer Brown, que só puede ser compreendida si adentrarmos en los argumentos más lógicos, que son los argumentos más abstractos, y para eso tendríamos que hacer muchas digresiones, pero no es el caso ahora, y también sería más adecuado que un lógico o un matemático hiciese todas esas digresiones, pero para fines prácticos yo voy a hablar directamente de los axiomas, y creo que para nós que somos cientistas sociales, esto es suficiente. No estamos dentro del debate de los lógicos para hacer un análisis más profundo de las implicaciones más complejas de la obra de Brown. Pero tenemos entonces dos axiomas centrales. El primer axioma central es la cuestión de la llamada, el Kelling, es la recursividad. Para que Spencer Brown está apuntando aquí es la cuestión de la circularidad, es la cuestión de la recursividad, de la tautología que las observaciones producen. El segundo axioma es la cuestión del cruce, el crossing, que tiene a ver con la cuestión de la memoria y de la temporización, que son solo posibles en sistemas de sentido.
Y siempre que se cruza de un lado para el otro la forma, no se puede, por cuenta del flujo temporal, de la diferencia entre pasado y futuro, volver al estado pasado. Una vez que se hace el cruce, no se tiene como que se deshaga este cruce. Entonces son dos axiomas básicos del cálculo de la forma. El primero, la llamada, el segundo, el cruce. Después, para fines, vamos a avanzar en el libro. Spencer Brown, por los finales del libro, habla de la cuestión del reentry, del reingreso, que es muy importante para la teoría de sistemas, para la operacionalización, la teoría de los sistemas sociales de Luhmann, que es la ecuación de segundo orden. Nuevamente, es muy difícil para nosotros comprender, pero es la notación, está abajo, la notación de Spencer Brown, que es la introducción de la forma en la forma. Lo que eso quiere decir, el sistema o el observador hace la distinción primaria entre estado marcado y estado no marcado, lado interno y lado externo. Y en la operación de reingreso, la reentry, se hace con que esta distinción A-B sea nuevamente observada pelo mismo observador. Se reintroduce la diferencia en la diferencia. Esto es la reentrada. Se reentra con la diferencia en su propio espacio interior. Y si observan, yo estoy utilizando las citas originales de Spencer Brown para que puedan hacer la comparación entre lo que estoy intentando hablar de un modo un poco más simplificado, pero con la argumentación de Spencer Brown. Hasta aquí creo que la habla está un poco abstracta, pero conforme yo avanzar, creo que va a quedar más claro. Yo voy a hacer esta pequeña digresión a los teoremas de incompletud de Gödel para hacer una relación con la idea de sistema, pues los teoremas de Gödel tienen una implicación directa en la obra de Spencer Brown y es importante también para comprender la cuestión de cómo los sistemas se operacionalizan. La lógica gödeliana no es la lógica que utiliza directamente Spencer Brown, pero sus presupuestos son esenciales para comprender las consecuencias que eso tiene en el modelo de Spencer Brown y también las consecuencias que esto tiene en teoría de sistemas. Pues Luhmann habla muchas veces en su obra de Gödel, y siempre que se refiere a Gödel es para hablar de la cuestión de las paradojas y el problema de la desparadoxización, o como Luhmann habla algunas veces, la cuestión de desgödelización del sistema. Entonces, ¿cuáles serían ¿cuáles serían las consecuencias del teorema de incompletud de Gödel? La cuestión central es que Gödel dice que un sistema no puede ser completo y consistente al mismo tiempo. Esta es lo central. Y aquí yo tengo la primera representación con los operadores lógicos, con la sintaxis utilizada en la lógica para expresar el primer teorema. Y aquí el corolario, que son las consecuencias finales de este teorema, que si un sistema, entiéndase, si es completo, entonces es inconsistente, y la segunda, si es consistente, entonces incompleto. La demostración está aquí a la derecha, y abajo aquí el glosario con los operadores lógicos para intentar facilitar la comprensión de lo que dice Gödel. Gödel dice que la álgebra es un sistema
consistente, pero por eso incompleto. Y vamos a ver por qué Gödel dice eso con una explicación de Spencer Brown que muestra cómo esta averiguación del teorema de Gödel leva a una paradoja y cómo la matemática supera, la matemática como sistema supera esta paradoja para continuar o operar. Entonces, usted van a entender por qué yo estoy utilizando primero la matemática y los presupuestos, los postulados de Gödel para tentar mostrar la consistencia lógica de la teoría dos sistemas. De Gödel a Spencer Brown. Spencer Brown da un ejemplo de cómo la matemática, que es consistente pero incompleta, llega a una paradoja que después tiene que desparadoxizar. ¿Cuál es la cuestión? Es la cuestión del número complejo. Creo que todos tenemos estudiado el número complejo en el colegio. El número complejo es una descubierta de Gauss, si no estoy enganado, y consiste en el problema de la raíz de -1. ¿Cuál es la raíz de -1? Vea, el problema de la raíz de -1 es esencial que haya solución para resolver problemas, solucionar problemas naturales. Por ejemplo, quien estudia ingeniería eléctrica o problemas de circuitos, siempre va a quedar con este problema de la raíz negativa. Y como la matemática, el sistema de la matemática que es consistente pero incompleto, es capaz de hacer la superación de esta paradoja con el número imaginario. Y aquí es por eso que Gödel es, que Spencer Brown es diferente de Gödel y Boole, pues Spencer Brown propuso la cuestión del imaginario, del número imaginario, está incorporado en su lógica. Y esto hizo con que Spencer Brown fosse alvejado por muchas críticas de colegas de la matemática, de la lógica, pero en matemática tenemos ese ejemplo, que es la superación del problema de la raíz negativa con la introducción del más o menos i, o más o menos el número imaginario. El número imaginario emerge aquí como un desparadoxizador de la álgebra matemática y que permite que la matemática continúe a operar de modo consistente. O sea, mismo las matemáticas encuentran paradojas y necesita que esas paradojas sean superadas para que continúe a operar. ¿Y cuál es la solución? Es siempre el camino heurístico. Lo que ellos quieren decir, Luhmann utiliza mucho esa expresión, el heurístico, que es crear los caminos para que sea posible continuar a operar sin se paralizar en la paradoja. Entonces, ahora, hablando de teoría de los sistemas sociales. Como todas esas cosas se manifiestan en la teoría de los sistemas sociales de Luhmann. Se manifiestan principalmente con la emergencia de paradojas, tautologías, fenómenos de desparadoxizaciones, fórmulas de contingencia. Primero, la cuestión de la paradoja. La paradoja es inevitable. Los sistemas sociales siempre producen paradoja, pues todo sistema que se opera de modo autorreferencial siempre va a llegar a paradojas. Y aquí escuchamos a Gödel. Es una consecuencia, es inherente al funcionamiento de un sistema que opera de modo consistente. Pero siempre que las paradojas emergen, es necesario
que haya un modo de superar o el sistema se acaba en una tautología sin fin. Pero aquí es necesario distinguir paradoja de contradicción. Paradoja también no es contradicción. Entonces, no se trata en la lógica aristotélica, la primera lógica, de A es igual a no A. Pero se trata de A porque no A. Y el principal ejemplo de eso es la diferencia entre sistema-entorno. La diferencia sistema-entorno que el propio sistema produce. Eso es una paradoja. ¿Y cómo que el sistema es capaz de superar eso? A través de procesos de desparadoxizaciones. Pero antes me gustaría de hacer más una observación sobre la diferencia entre paradoja y contradicción, que es. Yo he leído muchos autores que en la tradición sistémica, algunos autores heterodoxos que hacen una confusión muy grande entre paradoja y contradicción. Muchas veces quieren decir que la tradición dialéctica, por ejemplo, el método dialéctico tiene una proximidad con la teoría de sistemas porque trabaja con contradicciones y la contradicción y la paradoja serían análogas y no son. Son cosas absolutamente distintas. No hay aproximación entre el problema de las paradojas de la teoría del sistema con la cuestión del método dialéctico que viene de la tradición hegeliana. No es lo mismo. Y Luhmann dice esto en muchos artículos, en algunas notas. Él siempre advierte para esa cuestión de la diferencia entre la tradición en que él se sitúa, que es la tradición sistema, y la tradición dialéctica. Entonces, solo para hacer ese paréntesis que yo veo muchos autores hablando y en mi opinión es un equívoco. Ahora, la cuestión de las desparadoxizaciones. Cuando un sistema llega a una paradoja, que es producto natural de su operar, es necesario que se la supere. Si no, la tautología que el mismo sistema produce permanece. ¿Y cómo los sistemas son capaces de superar las paradojas? Generando asimetrías. Los sistemas también, naturalmente, generan asimetrías a todo momento. ¿Cómo generar asimetrías? Con algunos artificios que en teoría de sistemas conocemos como las fórmulas de contingencia o nuevos programas, la programación que abre el código, los reingresos también hacen ese papel de desparadoxización, o sea, de generar asimetrías para que el sistema continúe a operar. Y la generación de asimetrías está directamente ligada con los sistemas de sentido. Los sistemas de sentido en sus 3 dimensiones producen asimetrías. Yo puedo aclarar eso después. Pero los sistemas necesitan de ese mecanismo de asimetrización. ¿No? La sociedad sería una imposibilidad. No habría siquiera la continuación, el encadenamiento de las comunicaciones, de las operaciones de los sistemas. Entonces, sin procesos de asimetrización, de desparadoxizaciones, sea por fórmula de contingencia, programación, reingresos, los sistemas son imposibilidad también. Entonces, la paradoja es una condición natural del sistema y del mismo modo la desparadoxización es la condición necesaria para que se continúe a operar. Las dos cosas coexisten. Y voy a dar un destaque especial para las fórmulas de contingencia, pues ellas son el núcleo del sistema. Muchos autores hablan, serían las racionalidades específicas de los sistemas. Y la principal función de esas fórmulas sería ocultar las paradojas. La función es ocultar las paradojas. Por ejemplo, en el derecho, cuando se pregunta lo que es justicia, nunca se sabe lo que es justicia propiamente, pues el valor de la justicia es siempre inventado de operación en operación y decisión en decisión. Es una oscilación para que el sistema tenga, por un lado,
consistencia interna, la clausura operativa, y por otro lado, tiene adecuación al entorno, a las mudanzas, es la abertura cognitiva. Y la metáfora que los sistémicos gustan de utilizar para hablar de cómo el sistema es capaz de superar sus paradojas por procesos de asimetrización, el trilema de Munchausen. Lo que dice el sistema de Munchausen, el propio Munchausen, que estaba en su trabajo, cuando va a atravesar un terreno pantanoso, se queda en una situación en que está prestes a afogarse y él mismo se salva de esa situación al sacarse del lodo tirando por su propio pelo. Esta es la analogía utilizada por muchos sistémicos y que denota cómo los sistemas tienen la capacidad de utilizar un poder creativo y heurístico para producir asimetrías. Ejemplos. Y ahora voy a hablar específicamente de casos de asimetrización en el derecho, en la economía. Paradojas y reingresos en el derecho. Primero coloco una paradoja, que es la diferencia entre derecho y política. Es muy difundido en el derecho la cuestión del fundamento último del derecho ser una decisión política. Pero no es posible hablar eso en un contexto de diferenciación funcional. En otros contextos, más en un contexto de diferenciación funcional, donde haya Estado de Derecho, rule of law, no. Entonces, ¿cómo se oculta la paradoja de que el derecho sería supuestamente fundado en una decisión política con la Constitución, que es también un mecanismo reflexivo que posibilita leyes de leyes, que el propio derecho regule al propio derecho. El propio derecho produce su fundamentación. Es la cuestión, como dice Luhmann, Selbstbestimmung, autofundamentación, la autodeterminación del derecho a través de qué? De la Constitución. Entonces, la Constitución mantiene la diferenciación entre política y derecho y oculta la paradoja del problema del decisionismo político, pues todas las decisiones jurídicas siempre serán fundadas, ¿okay?, en la Constitución, sea un poder constituyente originario o una forma de poder constituyente derivado. Mesmo el poder constituyente originario, incluso Luhmann dice eso en un artículo llamado Verfassung als evolutionäre Errungenschaft, que es la Constitución como adquisición evolutiva, que mesmo una revolución ela puede ser fundamentada en la Constitución anterior, hacer referencia al el orden anterior y con eso desparadoxizar. Por eso ele dice que la Constitución es en verdad un gran proyecto del sistema jurídico para desparadoxización. O sea, la capacidad de hacer esta asimetría, permitir que el sistema continúe a funcionar de manera autónoma y se autofundamentar. Luhmann habla a respecto de esa paradoja entre derecho y política, en esos tres artículos abajo. Na verdade, no es un libro, que es primero la Constitución como adquisición evolutiva, el segundo, el derecho de la sociedad, que es el libro, y un artículo publicado en los años 2000, que es la restitución del 12º camelo. Ahora, la cuestión de los reingresos, reentry en el derecho, es una otra cuestión muy polémica en derecho, que es la cuestión de si decisiones jurídicas son de algún modo fundamentados en la moral. Luhmann es de la opinión de que no, la teoría de los sistemas también niega eso, y por motivos muy
muy, que hacen muy sentido, en mi opinión, que sería, por ejemplo, en el common law, es el ejemplo que Luhmann da no libro Derecho de la Sociedad, que en common law es muy común que los jueces hacen, en rare cases, en casos difíciles, apelo a la moral. Y como la teoría de los sistemas explicaría que los jueces en el contexto de common law hacen apelo a moral si el sistema jurídico no es determinado por la moral, pero en un sistema autónomo, en un sistema que se autorreflexiona y que se autofundamenta. Entonces, Luhmann es capaz de explicar cómo esto es posible en un contexto de diferenciación funcional. El sistema jurídico, hay una observación, una diferencia en derecho y moral, y esta diferencia fundamental entre derecho y moral sería nuevamente observada por el derecho y reingresaría esta diferencia derecho-moral en el propio sistema o sea, jurídico, o sea, se reflexionaría esta diferencia para se poder hacer decisiones de casos difíciles y medio que leer nuevamente la moral con criterios jurídicos. O sea, aquí el reentry está haciendo un proceso de asimetrización, posibilitando el reingreso de la diferencia derecho-moral en el derecho para que el derecho sea capaz de continuar operando en el caso de un ejemplo de un caso difícil, con una supuesta fundamentación moral que en verdad es la moral leída por el derecho, es la moral reflexionada con los criterios del código binario del sistema jurídico lícito y ilícito. Y hay una metáfora muy buena de un jurista alemán que no es sistémico, pero es un positivista, pero es muy buena para esta situación, que es como que si el derecho tuviese la mano de Midas. Hay el conto del rey Midas, que en todo que toca transforma-se en oro. No caso del derecho, todo que el derecho toca, incluso la moral, torna-se derecho. Entonces, sería, en otras palabras, la operación de reentrada de la diferencia derecho-moral en derecho. Este es un ejemplo que está en el libro El Derecho de la Sociedad. Y ahora, el último caso que voy a trabajar aquí, que es la economía. Como la economía también es capaz de crear asimetrizaciones y superar paradojas, inclusive utilizando mecanismos que eran en otros tiempos parasitarios, que es el caso de los bancos. Pero una de las paradojas centrales del sistema económico es la cuestión de la escasez. La escasez es una paradoja, es la forma de contingencia del sistema jurídico y que por eso produce paradojas que son por su vez después ocultadas por esta misma fórmula a través de generación de asimetrización. ¿Y cómo que se hace asimetrización en el sistema de la economía? Uno de los casos, cuando se hay la paradoja entre capacidad de pago e incapacidad de pago, léase problema de liquidez, no de solvencia, problema de liquidez. Es la cuestión, por ejemplo, del sistema bancario. El sistema bancario se sostiene sobre esta paradoja. Gran parte del dinero que supuestamente tenemos en el banco no está en el banco, solo depende de la regulamentación del Banco Central de cada país, pero creo que en Estados Unidos es cosa de 5%, y en Banco Central Europeo creo que es 3% de las reservas solo están en los bancos comerciales de facto. Y muchas veces este modo específico de operar de los bancos pueden generar
la paradoja de que la capacidad de pago ser una verdad una incapacidad de pago. ¿Qué quiere decir eso? Los bancos caen en crisis. Los bancos no son más capaces de pagar por sus dívidas y también de dar el dinero a los depositantes, a las personas que poseen dinero en estos bancos. Y lo que se hace cuando hay esta paradoja en la del banco, capacidad de pago igual a incapacidad de pago, surge la figura del Banco Central. Hasta la crisis de 1929, no teníamos este mecanismo bien consolidado, pero después de la experiencia, los bancos centrales pasaron a actuar como agentes que dan liquidez a estos bancos que se quedan en situación de incapacidad total de pago. Entonces, eso se llama en economía las operaciones de bailout. ¿O qué se vendría a ser el bailout? Los bancos centrales hacen una inyectan dinero, una inyección de liquidez en los bancos que están en crisis para que no haya una contaminación de todo el sistema bancario, el riesgo sistema, que es un efecto en cadena. Es decir, un banco va mal y no es capaz de pagar sus dívidas, sus creadores. Es posible que otros bancos que están relacionados a este banco anterior también van a quiebra, el otro, de modo que se genera un efecto en cadena, una gran crisis si hace en el país o en el sistema. Y por eso hay los bancos centrales que, como en la crisis de las hipotecas de subprime en 2008, inyectaron liquidez en los bancos comerciales y con eso generaron la asimetrización necesaria para superar esta paradoja. Entonces, los bancos centrales son agentes de desparadoxización del sistema económico y hacen esa asimetría y posibilitan que la economía siga operando a partir de pagos, no pagos. Creo que son dos excelentes ejemplos que yo gustaría de trabajar para aclarar cómo eso se hace en la teoría de sistemas. Creo que sea eso y muchas gracias. Excelente, Douglas, como siempre. Excelente exposición. Douglas, todavía no tenemos preguntas, pero yo tengo algunas preguntas que me gustaría mucho plantearte. Sí, claro. Una de ellas es básicamente la importancia de identificar paradojas a efecto, por supuesto, de superarlas y permitirle al sistema que siga operando. Acabas de poner un ejemplo muy claro para el caso de la economía, como es el de los bancos. En el caso del derecho, en el caso de otros sistemas, ¿cómo aparecen estos elementos? Yo veo que en todo el sistema es posible identificar paradojas. Como es un producto natural de la autopoiesis, siempre habrán en todos los sistemas. Entonces, los investigadores que se dedican, por ejemplo, al sistema de la religión o al sistema de la política, serían capaces de ver eso. Yo creo que podrían enumerar las dificultades que se tienen, por ejemplo, en la economía, el problema de crisis financiera. Es una paradoja de la economía y los economistas están constantemente preocupados con eso. Yo creo que los investigadores que se dedican a religión, a derecho, a política, pueden identificar sus dificultades y los modos con que es posible superar estas dificultades. Pero
Yo creo que estas cosas emergen de modo espontáneo, no son planeadas, entonces nosotros como observadores solo la identificamos. Fíjate que hace unas semanas estuvo con nosotros Dominic Hoffman, platicando de la misma temática sobre formas, sobre paradojas, y nos comentaba algo muy interesante relacionado con el hecho de que Spencer Brown, como matemático, efectivamente toma dos dimensiones importantísimas como lo son el tiempo y, por supuesto, el ámbito del espacio, el objeto, ¿no? Dentro, fuera, por supuesto. Pero, sin embargo, no toca un aspecto que Luhmann tiene que trabajar, que es la parte social, la de ego y alter. Y eso me recuerda mucho la manera en que Habermas, Jürgen Habermas, trabaja tres dimensiones derivado del planteamiento de Popper. La dimensión objetiva, en la cual se establece una relación cognitivo-instrumental. La dimensión social, que establece una relación de tipo normativa, es decir, basado, digamos, por supuesto, en la norma. Y una dimensión subjetiva. En Luhmann, los sistemas que operan y en los cuales se hacen distinciones y en los cuales se ven formas, tienen que ver con estas tres dimensiones también, la dimensión objetual, la dimensión temporal y la dimensión social. ¿Cómo ves esta perspectiva en términos de la teoría de la forma? Los sistemas de sentido también producen paradojas en sus tres dimensiones. Es también una observación que podemos hacer. Y es natural que esto ocurra. Y Luhmann observa eso, identifica eso. Y nosotros podemos decir que ellos también producen asimetrizaciones para superar paradojas en esas tres dimensiones. ¿Y cuáles serían estas asimetrizaciones producidas en las tres dimensiones? En la dimensión temporal, la asimetrización es la diferencia pasado-futuro. Con esta diferencia, es posible que el sistema consiga operar en el tiempo. Cuando se produce la diferencia pasado-futuro, usted tiene la noción de presente. En esta asimetría entre pasado y futuro no hay temporalidad. La temporalidad depende de la diferencia de la asimetría entre pasado y futuro. En la dimensión material, la asimetría emerge con la propia diferencia sistema-entorno. Solo habiendo entorno, el sistema es capaz de hacer procesos de asimetrizaciones a través de heteroreferencia, heteroobservación, que se puede hacer con reentradas, con programación, de entre otros mecanismos que yo cité en la presentación. Y en la dimensión social, la asimetría básica es la diferencia entre alter y ego. Sin la diferencia entre alter y ego no hay dupla contingencia. Entonces no habría asimetría y no habría provocación para que las comunicaciones tuviesen continuidad. Entonces, estas son las tres asimetrías producidas en las tres dimensiones del sentido que también producen paradojas. Y se superan las paradojas que estas dimensiones del sentido producen con estas asimetrías. Gracias, Douglas. Tenemos una pregunta de Byron Álvarez, de Colombia. Dice: hola, buenas tardes. Muchas gracias, profesor Sedano y profesor Elmauer, por esta extraordinaria exposición. Una pregunta. En 2018, el profesor Adrián Palacios, prologando una reimpresión del texto Autopoiesis, Orígenes de una idea, de Francisco Varela, escribió: a finales de 1980, Varela estuvo marcado por el hecho que los modelos matemáticos de sistemas recursivos, influenciados por el libro Leyes de la Forma de Spencer Brown, perdían adeptos, y que los sistemas dinámicos y conexionistas en ciencias cognitivas ganaban adeptos. ¿Qué tantos rendimientos da en la actualidad la implementación de la lógica de Spencer Brown ante los nuevos desafíos de la teoría general de los sistemas sociales? ¿Se ha vuelto esta lógica de Spencer Brown un asunto de nicho en sistemas sociales
o ha tenido continuadores y desarrolladores en otras disciplinas? Muchas gracias. Lo que comentábamos al principio. Exacto, comentábamos esto al principio y estoy de acuerdo con la habla. Yo creo que Spencer Brown para los propios lógicos es muy heterodoxo y existen muchas críticas de personas de las matemáticas, de la lógica, que dicen que en verdad la lógica propuesta por Spencer Brown es una grande má comprensión de la álgebra booleana y también un mal entendido con la paradoja de Russell sobre la teoría de conjuntos, creo. Otro problema que enfrenta la lógica de Spencer Brown es que muchos especialistas, investigadores de lógica, dicen que los operadores lógicos, la notación que Spencer Brown utiliza es muy obscura. Vea, la lógica, la tradición de la lógica, el mainstream, es básicamente la que viene de Frege, que sería lógica proposicional, lógica de primer orden, lógica de segundo orden, y hoy tenemos lo que hay de más desarrollado en la lógica, que es la lógica modal. Yo creo que hoy el ramo de la lógica que es más desarrollado es lógica modal, el sistema S5, como algunos colocan, de Saul Kripke. Yo creo que es lo que tenemos hoy de más desarrollado, de mejor. Spencer Brown estaba en un debate de los años 70, creo que fue importante para hacer avances en la teoría de sistemas, pero es solo un instrumento para la teoría de sistemas. No es crucial que se siga trabajando solo con Spencer Brown para fundamentar la teoría de sistemas. Podemos sí recurrir a otras escuelas de lógica para seguir trabajando. Por ejemplo, algunas personas hablan de trabajar con lógica difusa, fuzzy logic, o lógica paraconsistente. Hay un pesquisador en Brasil que trabaja isso, creo, Newton da Costa, creo, que es un lógico también, Mortari, es brasileño, entonces creo que la teoría del sistema no se debe agotar en Spencer Brown como bases lógica o matemática. Podemos recurrir a otros instrumentos, ¿por qué no? Creo que si Luhmann estuviese vivo hoy, tendría hecho muchos ajustes en la parte de lógica, en la parte de teoría de la evolución. Mucho se fue hecho en estas áreas de investigación y creo que no es un error suponer que podemos nos nutrir de eso. Claro, y que en buena parte lo que posibilita es este espacio de reconocimiento de que en diferentes sistemas hay diferentes criterios de validez con el mismo instrumento, ¿verdad? Es decir, no hay solamente un criterio de verdadero o falso, sino la posibilidad de operar con diferentes criterios de validez, la verdad y la falsedad para el caso de la ciencia, pero lo lícito, lo ilícito para el caso del derecho, o poder no poder para el caso de la política. Es decir, se establece la posibilidad de esta pluralidad de criterios bajo una misma forma de distinción, indicación y reingreso, que eso sigue siendo muy atractivo a pesar de todo. Fíjate que tenemos otra pregunta de Flavio Gómez, que dice, ¿cómo es posible pensar la desparadoxización de la economía con la figura del blockchain? Es una pregunta muy compleja, pues en la economía descentralizada, que es la gran propuesta de la criptoeconomía, que es una economía donde no hay un agente central, o sea, no habría un banco central. Entonces,
cuando se llegará a esta paradoja, por ejemplo, una burbuja en el Bitcoin, no se llegar a una burbuja en Bitcoin, esta burbuja se deshacer, ¿qué agente va a socorrer las personas que tienen Bitcoin? Pues es muy volátil. En los sistemas que tienen agente central, como el Banco Central, los bancos centrales pueden resgatar los bancos y las personas no se quedan sin sus depósitos. Pero con el blockchain, el modelo descentralizado de Bitcoin, tenemos que aguardar que eso ocurra para saber cuál será el encaminamiento natural de la situación, si habrá una instancia que haga esta desparadoxización o si este encaminamiento de la economía morirá en el paradojo. Pues si no se puede continuar a operar de este modo y no hay cómo se deshacer esta paradoja de una posible burbuja en Bitcoin, ¿cómo habrá personas que continúan a hacer investimentos en criptomonedas? Yo creo que eso también puede también remodelar el sistema del blockchain y para crearmos agentes centrales que puedan hacer el papel del Banco Central. Hay muchos países que hacen investigaciones para saber cómo se puede llegar a este tipo de regulación. Pues yo creo que el blockchain es el futuro de la economía, sí, pero yo no creo que monedas descentralizadas, dinero descentralizado sea el futuro, pues el dinero precisa ser neutro. La neutralidad del dinero es un presupuesto importante para que siga siendo dinero. Si no tiene neutralidad, por ejemplo, una moneda inflacionaria, ninguém quiere. Todos quieren deshacer del dinero muy rápido. Por ejemplo, voy a comprar todo lo que recibo mi dinero y voy a comprar todo lo que puedo. Pues el dinero no valerá nada amanhã. Y por el contrario, cuando tengo una moneda deflacionaria, que se valoriza, ninguém quer hacer gastos. Todo mundo quer poupar esta moeda y como el oro, ¿sí? Para que tenga más valor después. Entonces la moneda tiene que ser neutra. Y para que sea neutra es necesario un agente central que haga eso. Hoy son los bancos centrales, pero no sabemos cuál será el encaminamiento en la criptoeconomía. Si habrá, por ejemplo, un parásito. Los parásitos nosotros no prevemos dónde vienen, cómo son, pero simplemente emergen y pueden dar cabo de los problemas de paradojas que emergen en la criptoeconomía. Los bancos en el inicio eran parasitarios, pues la iglesia había el problema del interés, la cuestión de los, como San Tomás de Aquino hablaba, la usura, el problema de la usura, que el tiempo pertenecía a Dios y no se podría vender y comprar tiempo. Entonces había el problema del interés y los bancos surgieron marginalmente en el sistema económico como parásitos, trabajando con interés, fuera del centro del sistema económico, y luego después, con la diferenciación funcional de la economía, tornaron-se el centro del sistema económico. Migraron de la margen como parásitos para el centro. Entonces, la evolución es así, es siempre imprevisible. Nosotros no sabemos lo que puede pasar en el futuro y si habrá una forma de desparadoxizar los problemas que engendran la criptoeconomía. Okay. Bueno, fíjate que ahí hay un elemento que a mí me parece particularmente interesante, que de alguna manera los bancos tienen cierto acoplamiento estructural con el Estado, mientras que el blockchain y las figuras monetarias que contienen son ciertamente productos económicos, ¿no? Sí, eso es muy interesante. Los bancos centrales tienen un acoplamiento con la política,
pero son independientes de decisiones políticas. Luhmann, hay una nota muy clara en la economía de la sociedad, que él cree que con el aumento del proceso de diferenciación, él cree que los bancos centrales tornan-se cada vez más independientes de la política, y esto no es ruin, es bueno. Es bueno. Bancos centrales independientes son bancos centrales que producen menos inflación y la moneda preserva su valor. Pero hay sin un acoplamiento, pues la moneda es colocada por fuerza de ley. Entonces hay un acoplamiento no solo con el poder, con la política, pero con el derecho también. Pero esto es de organizaciones. Las organizaciones en general pueden trabajar con muchos sistemas al mismo tiempo y no hay las organizaciones no tienen clausura operativa. Luhmann dice eso también. Las organizaciones pueden hacer sus operaciones a través de decisiones, haciendo referencia a más de un sistema al mismo tiempo, sin necesariamente haber clausura. El problema, la identidad de las organizaciones es dada por quién es miembro y quién no es miembro de esa organización, y no la clausura operativa en el sentido de los sistemas. Tenemos una pregunta de Emerson Wendt. ¿Es posible pensar en Internet como un sistema de construcción bajo la óptica de que no se trata solo de comunicación? No se trata solo de comunicación. ¿En qué sentido? En el sentido de que Internet también presupone que hayan, por ejemplo, algoritmos que programen lo que se hace, lo que se decide. Eso para mí no se quedó muy claro, pero es posible pensar tal vez la Internet como sistema, porque no el sistema de la Internet, pero yo no tengo conocimiento de ningún autor que trabaja eso, la Internet como sistema. Sí, hay muchos autores que trabajan Internet en la teoría de los sistemas, pero no sé si hay autores que trabajan la Internet como sistema. Sí, yo creo que tiene que ver con estas formas de comunicación, ¿no? Eso, medios de comunicación. Sí, el lenguaje, la escritura, la imprenta, eso. Que tiene, digamos, por supuesto, palabras, pero que ahora, más que palabras que comunican, se basa en buena parte en estos algoritmos. Y si esos algoritmos como nueva forma de comunicación Sí, tal podrían vez. pensar en términos de un sistema, quizás podría ser ahí, que es un tema que yo he escuchado, fíjate. Este tema puede ser otra presentación para un investigador sistémico en Internet, tal vez fuese interesante. Claro. Sí, pero Internet es mucho más un medio. Es mucho más un medio do que... Sí, de acuerdo. Flavio Gómez te contesta: gracias, Douglas, por tu excelente exposición y respuesta. Gracias. Gracias por verme. Rafael Morales Gamboa te pregunta, bueno, más bien comenta, me parece que Luhmann no usa realmente la lógica de Spencer Brown, solamente sus ideas fundamentales, observador, perfecto, distinción y aceptación perfecto de la paradoja. Por otra parte, las leyes de la forma tienen una interpretación lógica de la misma manera que se interpreta como sistemas, como sentido, etcétera. Pero eso no quiere decir que sea una lógica. He oído que la denominan una prelógica. Sí, es una lectura posible. Sí, sí, claro. Estoy de acuerdo. Pero es lo que yo hablé. Spencer Brown no es unanimidad entre los lógicos, entre los matemáticos, pero fue muy valiente en su tentativa, en su ponencia, pues es medio que Spencer Brown tentó revolucionar la lógica, propuso incluso otros operadores lógicos, una sintaxis propia para hablar de su lógica, entonces es muy valiente. No escucho. Mucho coraje.
innovación, ¿no? Brillantez. Emerson Wen nuevamente recupera la pregunta sobre el Internet, señalando lo que comentábamos. Dice, sí, algoritmos que se autoproduzcan y producen comunicación. Yo tengo un amigo que trabajó este tema en su tesis doctoral en Frankfurt. Se llama Ramón Negocio. Tal vez sería interesante llamar a Ramón para que haga una habla con todos. Yo creo que el trabajo de Ramón es muy interesante. Él trabaja justamente los algoritmos como una nueva forma de comunicación y cómo esos algoritmos son programados, cuestiones de inclinación de cómo se programa eso, cuestiones jurídicas, cuáles las implicaciones regulatorias. Entonces, yo creo que, y él es sistémico, Ramón es sistémico, creo que tal vez fuese una persona interesante para hablar de este tema con más propiedad que yo, con las personas del seminario. Flavio Guerra te señala, excelente exposición, muy clara acerca de las paradojas. Gracias. Y la desparadojización. Gracias. ¿Quisieras comentar alguna conclusión sobre tu exposición? Yo creo, yo estoy satisfecho. Yo creo que yo hablé lo que yo quería y para mí lo más importante es perceber cómo es esta operación de desparadojización, que muchas veces no te queda claro, mismo en los textos de Luhmann, por ejemplo, cuando él fala tiene que se desgodelizar o tiene que se hacer asimetrías, asimetrización. Y muchas veces eso viene solo en el texto sin ejemplos y perdemos las nuances, las minucias del argumento. Yo estoy satisfecho. Yo creo que yo hablé lo que yo quería. Muy bien. Pues con estas apreciadas conclusiones, el Seminario Internacional de Sistemas Sociales, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara agradecen a nuestro muy estimado y querido doctor Douglas Elmauer su valiosísima participación. Muchas gracias a todos. Gracias, Douglas.